Y el invitado de hoy ya está. Vamos a empezar unos minutos antes de las 11 con el hombre que hemos invitado hoy para charlar. Tiene 73 años. Representa menos, si no fuera por algún problema que tiene en una pierna, representa 5 o 6 años menos. No le sobra un gramo en el cuerpo, es puro músculo y se nota viéndolo que es fuerte. Se llama Pedro Roque Celedonio Laria. Alias Totolo. Se lo conoce como Totolo Laria, pero se llama Pedro Roque Celedonio. Nació en Pazman, en Coronel Suárez. Es viudo de Silvia Amelia Lastra. Nacieron de ese matrimonio 4 hijos: Alicia, que tiene 49, Susana, fallecida, Marta, también fallecida, y Pedro Alejandro, que tiene 44 años. Como ven, es un hombre que ha sufrido. Se denomina un trabajador golondrina. Implica esto que ha hecho seguramente de todo tipo de trabajo de campo. Su papá, Celedonio, nació en Uruguay, en la ciudad de Colonia, en 1872, y su mamá, Felipa Maure, en Lobería, afincada luego en La Prida, donde seguramente aquí en este lugar conoció a Celedonio y ahí se formó el hogar de donde proviene nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal, Totolo? ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Bien, gracias. Vamos a empezar a conversar. Bueno. Usted es bastante morochón, ¿no? Bastante fuerte el color, como para no desteñir. Sí, según como se mire. Donde me da el sol soy más negro. Y sí, donde me cubre la ropita soy un poco más blanco, más clarito. Ahí aparece el Totolo más blanco. Sí. Bueno, usted dirá, ¿cómo va transcurriendo su vida? Y bueno, yo diría que bien, porque cuando uno llega a una edad, como lo tengo yo, los 73 años que tengo, es justo de que sienta dolores, privaciones, en fin, un montón de cosas que precisaría mucho espacio para poder detallar, y quiero ser breve. Breve y conciso. Dígame, Totolo, ¿qué ha sido hasta el momento, o cómo ha sido hasta el momento Totolo Laria? Bueno, mire, yo no sé cómo interpretar lo que usted me dice, pero no sé si usted quiere que yo empiece por mi infancia, mi niñez, mi adolescencia. ¿Qué tipo de... ¿Sabe por qué? Porque son diferentes casos en la vida. Uno vive diferentes épocas y de acuerdo a esas épocas uno va viviendo la vida de uno con diferentes. Ya vamos a empezar por eso. Bueno. Pero viendo ahora a la distancia y haciendo como una rememoración de todo lo vivido, ¿cómo se ve hoy, luego de todos estos años? ¿Cuál es el resultado? Bueno, mire, el resultado, como usted creo que me conocen acá mucho en La Prida, e incluso en muchos otros pagos también. Mi vida siempre fue de lucha. Nunca me escudé en la sombra de ningún caudillo ni de ningún patrón. Siempre fui libre hasta hoy. Bueno, yo creo no estar desconforme con la vida. En estos momentos, claro, estamos viviendo difícil, no solamente para mí, sino para todos. Y creo que los jubilados de las diferentes ramas estamos pasando un momento bastante difícil. Yo siempre me pregunto, ¿qué hubiera sido si yo hubiera tenido mi mujer en esta época a mi lado? Con 215 pesos por mes que gano.
Por eso le digo que en este momento yo estoy bien, pero considero que sin tener todo lo que me gustaría tener, porque yo siempre fui un tipo andariego, gasté plata, que la gané con mi sudor y con mi familia, para conocer mi Argentina. Conozco muchas provincias. Me gustaba tratarme con la gente de las diferentes provincias, del sur, a Santiago del Estero, Córdoba, bueno, un montón de cosas. Para poder hablar como me toca hoy, con conocimiento de causa, no por lo que me dice un papel, ¿vio? O por historia, aunque muchas veces las historias son ciertas, pero no todas. Y bueno, entonces pienso que hoy a los 73 años tengo mi cochecito para moverme, ¿vio? Y no lo puedo hacer. ¿Ves que se definió? Ahora vamos a empezar por el principio, que es la mejor forma de empezar. ¿Cómo era Celedonio y cómo era Felipa? ¿Cómo era mi madre? Y su padre. Bueno, mi padre era un uruguayo casi analfabeto, que vino en 1901 acá a la Argentina, después de una guerra civil. Vio que en el Uruguay siempre había guerras civiles y bueno, un montón de cosas. Entonces tomó la resolución y se arriesgó para venir acá a la Argentina. Fue así que mi padre, siendo miembro del ejército colorado, creo, según él, de que figuraba o se desempeñaba como alférez de exploradores. En cierta ocasión llegaron al río Uruguay y mi padre nunca le gustó pelear entre hermanos, ¿vio? Entre hermanos, considero, entre uruguayos, ¿cierto? Y se decidió y se tiró al río y lo rescataron unos pescadores entrerrianos. Y ahí fue que mi padre vino, porque mi padre acá lo conocieron por Coralio Peláez, ¿vio? Entonces se puso Coralio Peláez, que era el apellido del padre, ¿vio? O sea, de mi abuelo, para despistar, ¿vio? Porque al final venía a ser un desertor. Y bueno, desde entonces ya se quedó acá en la Argentina, después viajó muchas veces al Uruguay, y mi madre vino acá, según ella, de Lobería, acá a la Prida, cuando tenía 15 años. Desde entonces estuvo acá en la Prida hasta que se hizo amistad con mi padre, que yo nunca tampoco traté de averiguar, porque yo tengo hermanos mayores por parte de madre, que son los Canavá. Manuel Canavá, Abel Canavá, 4 Canavá. Bueno, por ahí se mantuvo una relación con mi padre y fue que se decidieron ir a Pazman. Pero iban ya ellos dos y algunos hijos apellidados Canavá. No, esos eran grandes, esos quedaron acá. Está bien. Nosotros los 4 Larias somos nacidos en Pazman. Está bien. Pero quiero decir, Celedonio y Felipa se van, pero ya había una historia en Felipa con varios hijos de apellido Canavá. Sí. ¿Está bien? Sí, bien. Está bien. Quiere decir que usted tiene varios hermanos, medios hermanos por parte de madre de apellido Canavá. Esto de la guerra de 1901, 1900, en las guerras internas uruguayas, tenía algo que ver con un caudillo, Aparicio. ¿Alguna vez oyó hablar usted de algún nombre? ¿De Aparicio Saravia? Sí, de Aparicio Saravia, por ejemplo. De Aparicio Saravia, Pumuseno Saravia, que era hermano. Esas eran las guerras. ¿Le puedo contar una pequeña historia, si usted quiere? Por favor. Según mi padre, y un primo hermano de mi padre, cuando lo mataron a Aparicio Saravia estaban ellos, que fue en la batalla de Manzoyer, 3 Árboles y Manzoyer. Ahí cayó Aparicio Saravia, que según mi padre había un arroyuelo que cruzaba y un puente, ¿vio? Y fue una de las últimas batallas grandes que hubo, donde, ya le digo, cayó Aparicio Saravia, que era blanco,
Peleaba por los colorados. No. Aparicio Sarabia era blanco. No, digo, Celedonio peleaba por los colorados, ¿sí? Era colorado él. Sí. Y su enemigo, su supuesto enemigo era de los blancos, Aparicio Sarabia. Y ahí lo vio morir, pero en el campo de enfrente, como contrincante, ¿no? Aburrido o acaso amargado por los enfrentamientos entre compatriotas. Claro, usted me deja hacer una partecita ahí, sí, porque ¿cómo no? El paisano precisa un rato para poderse expresar. Bueno. Mi padre le dice, según los otros tíos míos, porque mi padre era hermano de Artidoro Laria, de Feli, no le gustaba, o sea, estar enrolado en el ejército, ni de los blancos ni de los colorados, y era matrereaba en la sierra, se pasaba al Brasil, y bueno, pero en una oportunidad se durmió. Lo que yo le cuento, todo lo que me contó mi padre. Se quedó dormido, lo rodearon, y en esa época, según mis parientes, mucha gente que me ha contado, degollar a un cristiano era como degollar a un cordero. Entonces tuvo la opción, o se enrolaban en el ejército o lo pasaban. ¿Vio? Es la historia Esa es la historia. Es la historia de mucha gente que se vio obligada a pelear en luchas fratricidas, en luchas internas, así, capturados. Así que matrereaba. Sí, mi padre era, no solamente lo que me contó él, sino mis tíos, parientes que tengo en el Uruguay, unas tías, nunca, no le gustaba pelear, o sea, intervenir. Era colorado, bueno, como los otros eran blancos, está pero bien. él... ¿Pero qué era matrerear? Matrerear era que, bueno, yo digo lo que acá en Argentina, matrerear es cuando usted no quiere participar en un bando político, o en fin, o tiene un problema, vamos a poner que robó, mató, póngale cualquier cosa, ¿cierto? Y entonces no quiere estar en la justicia, no quiere que la justicia lo agarre. ¿Me entiende? Que lo tome. En este caso de mi padre no era la justicia, era el ejército, o sea, una parte partidaria, los colorados. Por eso mi padre matrereaba, porque no quería servir ni a uno ni a otro. Está bien. Porque mi padre siempre me decía, no hay peor cosa que una guerra civil y matarse entre hermanos, porque se mataban entre parientes. Y siempre mira el consejo que me dio mi padre, me decía, jamás empuñes el arma para pelear entre hermanos. Entonces matrerear era no aceptar, era la libertad. Justamente. Y lo supongo un hombre de un gran valor físico. ¿Cómo no lo entendí? Corajudo. Bueno, no sé, supongo. No le puedo decir que era corajudo ni que no lo era, porque tendría que haberlo visto. Usted heredó algo de su padre, sin duda, porque al principio nomás dijo, nunca tuve patrones. Quiere decir que algo matrero. No, nunca viví a la sombra de un patrón. No es que no tuve patrones, tuve patrones muy buenos. Ajá. No especialmente, ya que estamos, le voy a citar el caso de un patrón, Héctor Servá, de acá en La Pía, la Agencia de la Unión. Yo, como le dije antes, siempre fui golondrina, porque nunca me gustó esclavizarme, que me esclavizaran por un montón de moneda. ¿Me entiende? Entonces me gustaba arrear, arar, sembrar, hacer otros trabajos, pero siempre por tanto. ¿Vio? Y Héctor Servá fue para mí un patronazo. Yo estaba domando en la loma, porque a mi mujer le gustaba mucho el campo. Dios, le gustaba criar aves, en fin, una mujer muy activa. Y me dio un amigo, dice, vos sabés que en tal parte hice una colocación. Entonces vine, me entrevisté con Héctor Servá y los pusimos de acuerdo. De entrada me dio permiso para tener ovejas, 50 ovejas. Tuve 7 años. ¿Vio? Y todo lo que tengo yo se lo debo a Héctor Servá. Llegué a tener 700 ovejas, 35 vacas y 20 y tantos yeguarizos. ¿Vio? Yo trabajaba en la estancia, domaba, cazaba avestruces de noche con mi mujer,
con un farol Petromás entre una lata, con 2 pantallas, ¿vio? Le hacíamos 2 orejas a la lata para que tirara la luz para adelante. Y de eso tengo testigo, porque a mí me gusta hablar las cosas cuando hay testigo, para justificar lo que yo digo. Yo le he vendido lienzos de pluma de avestruz al Coco Larrizábal, que creo que está sano y vivo, ¿vio? Y a fuerza así fui pagando los animales. Él siempre me decía, observa, cierta vez le digo, don Héctor, usted no me hace nunca descuento de jubilación. Dice, no, yo lo que yo quiero, el día que usted salga de mi lado, no precise de jubilarse. Y mire usted lo que es la vuelta de la vida. Yo siempre decía, mire don Héctor, que la vida tiene muchos cambios, ¿vio? Y cuando yo me encontré ya, se van pasando los años, uno va perdiendo físicamente lo que dio la fuerza. Yo me tenía que operar de la cadera, que es lo que estoy sufriendo, y precisaba los aportes jubilatorios. Yo había estado 7 años con él, ¿vio? Entonces precisaba de esos aportes. Y un día lo encuentro acá en el semáforo y le digo, y lo paré, se paró, estuvimos conversando. Le digo, ¿vio don Héctor lo que yo le digo antes, que yo precisaría los aportes jubilatorios? Le digo, ahora los preciso, porque me encuentro en una situación no del todo mala. Tenía algún dinero, tenía mi casa, que es la que tengo ahora, pero preciso los aportes, ningún problema, Totó lo dice. Yo cuando vengo de Azul, la otra semana le traigo todo. ¿Cuántos años estuvo conmigo? 7. Me trajo 10. Usted sabe... y ¿Me deja decir algo? Sí. Usted se da cuenta, antes le digo, se da cuenta que yo estoy lidiando con Arisco. Estoy tratando de adaptarme y de llevarle el paso, a ver si nos podemos ir tirando parejo. Porque usted es chúcaro, ¿no? ¿Cómo? Es chúcaro, es arisco. Más o menos, sí. Es arisco. Bastante rebeldón. Es arisco, ¿Sabe qué es una característica del gaucho? Tal vez sin pensarlo y sin haberlo leído, usted está haciendo durante toda su vida la apología del último gaucho. El último gaucho. Usted diferencia bien. Ha tenido patrones, pero no ha estado a la sombra de nadie. Jamás. Bueno, continúe. Estaba tratando de ubicarme. Creo que lo voy logrando. Siga. Bueno, terminamos la cuestión de la jubilación. Yo le quiero decir que si hubiera muchos patrones, no solamente acá en La Prida, en toda la Argentina, en toda nuestra patria, patrones como Héctor Servá, no viviríamos la miseria que estamos viviendo hoy. Porque si bien es cierto, Duartero, y esto lo voy a decir porque me gusta que me escuchen todo, hay mucho egoísmo, no solamente la parte económica, ¿vio? Hay mucho egoísmo en las personas que tienen capitales, ¿vio? Y muchos gobiernos que en vez de tratar de que se nivele la riqueza con la pobreza, no es así. Siempre ayudan al que está arriba. Quiere decir que en vez de estar en un nivel, siempre están los que tienen más, están arriba. Hay mucha gente que me ha tomado, como usted recién dijimos, rebelde. Soy rebelde, pero soy rebelde y me apoyo en la justicia social. ¿Me entiende? Por eso hay muchos políticos que hablan mucho, que dicen esto, que prometen el otro, no cumplen ninguno. No sé si voy bien, pero lo digo porque me gusta vertir por la boca lo que tengo adentro. Está bien. Vamos a volver a sus épocas de chico. ¿Cómo era la infancia, decía el coronel Suárez, en Pazman? ¿Cómo vivían? ¿Cómo los crió a ustedes papá y mamá? Bueno, yo como llegaron no le puedo decir porque usted calcule que yo nací en Pazman. Pero yo me acuerdo, aunque a muchos les parezca, incluso a mi madre no quería creer de que yo me acordaba tantas cosas porque yo tenía 4 años cuando lo vinimos de Pazman para acá.
Y mi padre era un uruguayo muy emprendedor, ¿vio? Se hizo un rancho de terrón, ¿vio? De adobe, y me acuerdo como si la viera la casa. Era pieza, cocina y un fogón. Y al frente había un sauce llorón. Ahí nací yo. ¿Pozo o bomba? Un pozo con 2 palos así cruzados y una rondana al frente. Piso de tierra. El rancho. Rancho, piso de tierra y techo de zinc, ¿vio? Sin cielo raso. Me acuerdo como si la estuviera viendo. Mi madre no quería creer, pero yo le dije allá en mi casa a usted que a mí no me gusta mentir. La mentira tiene patas cortas y... ¿Tenía puerta doble esa que se abría de... No, tenía puerta de rancho. Pero esa puerta, ¿se acuerda de esa puerta? Sí, cortadas al medio. No, esa no. ¿No había en su casa de esa? No. No. Era para que no entraran las gallinas y se pudiera abrir arriba para que entrara el aire. Esta puerta que tenía el rancho, o sea, era puerta rancho que se dice. Sí. De una sola... De tablas. Claro. Y se abría a lo ruso. ¿Cómo es esto? En vez de abrirse para adentro, se abría para afuera. Para que hiciera más espacio. ¿Dónde se cocinaba? En el fogón, un fogón a leña, que lo había hecho mi padre, que le decían un fogón ruso. Ah, sí. Los he conocido. Lo hacían, después bien revocadito, y la plancha sí era de acero o fundición, no sé de qué era. Eso era para cocinar. ¿En la cocina había algún rincón donde se pudiera hacer un asado al asador? No, que yo me acuerde, no. Ajá. ¿Era de hacer asados, Celedonio, afuera? No, en el horno se hacía asado, mi madre hacía el pan. Ah, fabricaba el pan. Sí, fabricaba el pan y lo hacía ahí en el horno del fogón. ¿El piso era directamente de tierra, o le habían puesto una bolsa arriba? Porque el otro día escuché algo que tal vez a usted le va a interesar, o capaz que lo ha conocido, de un rancho que le habían puesto un lienzo al piso, que se había pelmazado, que a propósito lo mojaban, entonces quedaba la tierra y el lienzo mezclado y quedaba muy firme. Capaz que lo ha visto usted alguna vez. No, pero en cambio he visto otro, que se picaba la tierra de la habitación o la cocina o lo que fuera, y después se mezclaba el estiércol de caballo con el barro, se hacía un pisadero, se pisaba bien hasta que eso quedaba bien chirlo, y después se tendía, que vendría a ser como un mejorado de Portland ahora. Eso por lo general lo usaban los rusos. Después usted lo podía lavar o hacer todo lo que quisiera, quedaba como un yeso. Bueno, y ahí, ¿dónde estaban? ¿En una estancia, en una chacra, en una quinta, en dónde? No, mi padre tenía una quinta, no sé, no le puedo decir si eran 2 hectáreas o 3, pero mi padre trabajaba en las estancias. Y se ganaba la vida bien en las estancias y además alguna cosa que hacía la mamá y él en la quinta. Claro, mamá yo me imagino que vivía para nosotros, ¿vio? Para cuidarlos a nosotros, porque mi padre en ese sentido era muy delicado. ¿Eran muy rigurosos con los chicos? ¿Cómo? Eran muy rigurosos, muy estrictos, muy exigentes. ¿Mi padre? Sí lo era. ¿Y papá también? ¿Y mamá también? Mamá no. Ajá. ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos Laria eran ahí? 4. Ajá. 4 Laria. 3, uno el mayor es fallecido. Ajá. ¿Y los otros 3? Y los otros 3, mi moto, que capaz que usted lo conoció, que tocaba el bandoleón. Sí. Ese era fallecido. Y quedemos de los Laria, quedó yo y Félix, que está en en Sierras Vallas. Así que de aquel hogar de Pazman, 2 ya no están y 2 sí. Sí. ¿El mayor cómo se llama? El mayor, bueno, Rolo le decían de sobrenombre, el nombre no me acuerdo. Está bien. ¿Hace mucho que no lo ve a su hermano? Sí, hace tiempo que no lo veo a mi hermano. Y ese gaucho golondrina, medio matrero, porque usted también ha sido medio matrerón, ¿no? Matrero no porque se haya escapado ni porque se haya escondido, sino porque capaz que lo lleva adentro en la sangre. Sí, puede ser. No, esconderme no, porque nunca me gustó esquivar la sombra. No, está bien, pero el espíritu de aquel matrero, abuelo. Sí, puede ser. ¿No andará en su sangre? Sí, yo creo que el ser humano, en una mala comparación, es como el animal.
tiene una parte genealógica o el árbol genealógico que le decimos, que traemos algo, heredamos algo, ¿vio? Muchas veces más, muchas veces menos, pero siempre algo se hereda. Yo creo que heredé mucho de mi padre. ¿Cómo definiría usted el coraje? ¿Qué diría que es el coraje? Bueno, yo creo que el coraje, ¿cómo le podría decir? El coraje muchas veces dice una persona, sí, se tiene coraje para montar un animal, ¿vio? Tiene coraje para pelear. Y el coraje se emplea de diferentes formas, porque yo, usted o los señores que están acá pueden tener mucho coraje, pero para cuando lo necesiten. Porque hay muchos que hacen ostentación de coraje, y muchas veces el que hace ostentación de coraje no tiene testículo para aguantársela. Después, perdona la palabra. Porque, no, está bien, está correcto, sigue. ¿Vio? No tiene testículo para aguantársela. Entonces, por decir algo, yo tengo coraje para enfrentarme con un político, con un militar, porque me he enfrentado, porque no sé si me va a alcanzar el tiempo, pero me gustaría poner eso porque son cosas fuertes, son cosas fuertes. Le va a alcanzar. Si usted me pregunta después de los 18 años, 20, le voy a contestar. Métale nomás, siga, vaya. Bueno, y yo el coraje lo interpreto así, que uno debe demostrar el coraje cuando en realidad lo precisa, y muchas veces sobrándole coraje tiene que achicarse, ¿vio? Porque son todas mentiras esas de que dice, que está el dicho, no, que yo cuando muevo con todo. No, pará, no es tan así, ¿vio? A mí me puede sobrar coraje para enfrentarme, como les terminé diciendo, con un político, un momento determinado de vida, que me ha tocado enfrentarme, y no tengo, mis hijos no ignoran todo el pasaje de mi vida, ¿vio? A mí me tocó momentos muy malos. Cuando tenía 17 años yo estuve preso. Ahora vamos a llegar a eso. Bueno, espere que ahora vamos a llegar a hoy. Me gusta que, ya que estoy, de declarar todo, ahora, si usted tiene tiempo, ¿eh? Sí, tengo tiempo y me interesa. Ya vamos a llegar a eso. Vamos a terminar con la etapa de... ¿Usted fue chico muchos años o se sintió hombre enseguida? Me gusta su pregunta. Yo creo que en la vida tenemos diferentes etapas, tanto en la infancia, en la niñez, en la adolescencia y cuando uno madura. Y muchas veces uno va pasando de periodo a periodo sin darse cuenta, o porque las circunstancias lo exigen, la vida lo exige. Y muchas veces, como usted dice ahora, uno se hace hombre antes de tiempo, porque la vida lo exige. Yo fui uno de esos, que me hice hombre antes de tiempo, ¿vio? Porque yo cuando tenía 13 años me mandé mudar, ya que le mandé mudar a mi viejo, porque a mí me gustaba la libertad, me gustaba andar. Siempre me pregunté, ¿qué habrá allá? ¿Qué habrá acá del otro lado? ¿Vio? ¿Y a dónde se fue? Bueno, una mañana me hice un petizo pangaré, porque no sé si usted va a volver atrás a hablar de la niñez, o me gustaría una partecita. Hágalo. Bueno, vuelva. Cuando vinimos de Pazman, mis padres se separaron, ¿vio? Entonces, los otros dos hermanos quedaron con mi madre y yo quedé con mi padre. Se separaron, mi padre nunca me dijo el por qué, ni mi madre tampoco. Lo único que siempre mi padre me encargaba, que nunca abandonara a mi madre. Yo cuando ya le digo, me crié guacho. ¿Sí? Siga nomás. Yo me crié con los Aranda, con los Arismendi, con los Jansón, que vive Horacio, Jansón vive. Ese conoce más o menos la historia. Seguro que está escuchando. Siga. Bueno, cuando que fui a la escuela, mi padre quería que estudiara, ¿vio? Que aprendiera a leer, escribir. El último maestro que tuve fue don Amadeo Silvestre. ¿Bien? Así que padres separados, queda medio guacho, se cría con algunas otras familias y va a la escuela. Pero a los 13 años, ¿qué pasa?
Bueno, a los 13 años esperé que mi padre, yo siempre lo masticaba, eso lo tenía en la mentalidad, vio, de salir y no hallaba como. Entonces un día lo pensé, esperé que mis padres salieran en un viaje con Hacienda, no sé dónde se había ido, y yo tenía mi caballo, yo tenía un